proyectateradio.com. Mi psicólogo, la vida desde otra perspectiva, con Juan Pablo Arredondo. Iniciamos sesión. ¿Qué tal? Muy buenos días, sí que es encantado la vida de estar aquí con ustedes. Un miércoles más, maravilloso, caluroso, con mucho ánimo de trabajar. Hoy tenemos un programa diferente, no es diferente, un programa especial con un tema álgido, con un tema complicado. Fíjense que ustedes saben que yo armo mis programas un poquito en función de sus peticiones por mis diferentes redes sociales que me hacen favor de comentarme, que me hacen favor de seguirme. Y yo voy tomando estos temas y los voy armando, pero también un poco en función de lo que vivo yo en el consultorio, del día a día, de lo que me vienen a consultar, de lo que empiezo a observar en el consultorio. Y sin lugar a duda, uno de los temas que hoy, pues con más recurrencia, están llegando al consultorio, obviamente en parejas, en los adultos, es el tema del famosísimo narcisismo, ¿sí? Yo entiendo que el término narcisista tiene una condición específica perfectamente definida. También entiendo que sí hay personas narcisistas. Entiendo también que hay personas psicópatas o sociópatas, pero también entiendo que hay ambas, ¿no? Psicópatas, narcisistas, como suelen llamarse, pero también entiendo que esto ha sido un término que se ha empezado a utilizar con una ligereza brutal. Es decir, llegan a cada rato diciendo, es que mi esposo es narcisista, mi mujer es narcisista, me dijo mi terapeuta que mi marido es narcisista. Y entonces se empieza a disparar el término narcisista, pues como si fuera, pues es flojo o es, caballeroso, ¿no? Como una característica ya muy dada a la ligera. Y es por eso que hoy quiero hablar de este término. Quiero que ustedes me platiquen, como siempre, si ustedes tienen un caso de esto, si saben lo que significa, ya saben, aquí por el chat de Proyectate Radio, me gustaría que me explicara, que me dijera, que me comentaran qué saben de esto, si tienen a alguien así, si alguien de los que están a su alrededor ha sido diagnosticado con un tema de narcisismo. Y bueno, vamos intercambiando un poquito ideas respecto a esto. Recuerden, pues yo soy Juan Pablo Arredondo, estoy transmitiendo directamente desde las instalaciones remotas de esta maravillosa estación que se llama Proyectate Radio en sus diferentes plataformas, Facebook, Tuning, YouTube, por supuesto en Internet, y en cualquier piedra que ustedes levanten aparecerá Proyectate Radio porque tiene una penetración increíble, tiene una penetración hasta Chile, tiene una penetración en Argentina, y la verdad es que yo siempre feliz y fascinado de trabajar para esta maravillosa estación. Creo, si mal no recuerdo, ya son 6 años, si no es que 7, soy malísimo para las fechas, que estoy trabajando en esta maravillosa estación que amo profundamente, al igual que a sus maravillosos productores y, por supuesto, dueños. Bueno, vamos a empezar, si me lo permiten, hablando justamente de el narcisismo. Y para ello, comenzaré como siempre con la frase de la semana. Los narcisistas siempre demandan lealtad, pero ellos nunca serán capaces de ser leales contigo. ¿Ok? Los narcisistas siempre demandan de ti lealtad, pero ellos prácticamente nunca serán leales contigo, por una cuestión que ahorita poco a poco vamos a ir viendo. Y bueno, justamente desde ahí empezamos. ¿Cómo es una persona psicópata y narcisista? ¿Cómo podemos identificarlos? Bueno, el chiste de este programa es justamente identificar las diferencias y los rasgos comunes entre los psicópatas y los narcisistas. Y bueno, que aprendas también un poco a lidiar con ellos. ¿Cómo es un psicópata narcisista? Bueno, vamos a hablar de algunos rasgos de estas
personas o de este trastorno. Para empezar, bueno, vamos a iniciar. Buenos días, doctor, qué milagro, dice Marta García. Aquí estoy. Miren, tuve que salir de México y esto me hace que de pronto los programas se posterguen un poquito, pero aquí estamos, Marta, de verdad con mucho gusto y gracias por seguirnos, gracias por el saludo que me envías y bueno, pues sí, aquí estamos, Paloma. Buenos días, ¿cómo saber si es narcisista la pareja para ya no casarse con ellos? Porque a veces se enamoran mucho en el enamoramiento. Tienes absolutamente toda la razón, Paloma, y es justamente lo que vamos a hablar. Bueno, vamos a iniciar. Normalmente, las personas usan el término psicópata o narcisista para describir, a aquella gente tóxica que es propensa a no sentir demasiada empatía por los demás. Y aunque usamos estos dos términos en muchas ocasiones y de manera muy ligera, la realidad es que dentro de la psicología, los psicópatas y los narcisistas se engloban dentro de los trastornos de la personalidad. Y de esta manera, un psicópata y un narcisista pues tienen muchos rasgos comunes y a veces estas conductas pueden presentarse de manera conjunta, es decir, una y la otra. Por eso es que es importante que podamos claramente identificar estas diferencias. Primero, ¿cómo es un psicópata narcisista? A pesar de que no existe un diagnóstico oficial de psicópata narcisista, es decir, mezclando los dos términos, o se es uno o se es otro, obviamente, pues cuando tienen rasgos de uno y de otro, es que suelen combinarse. Dentro del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, se llama el DSM-5, es un manual gordote donde ahí vienen todos los trastornos, se reconocen que estos dos tipos de personalidad tóxica pueden tener muchos rasgos en común. En aquellos casos que las personas presentan características de un trastorno de personalidad narcisista y, adicionalmente, un trastorno de personalidad antisocial o psicopático, se podrían considerar que podrían ser psicópatas narcisistas. Este perfil de un sociópata narcisista pegado, no siempre es fácil de identificar. De hecho, solo cuando estos patrones de comportamiento son severos e interfieren en la propia vida del individuo y en la de aquellos que le rodean es cuando se puede considerar pues, que existe un trastorno de personalidad real de este tipo. ¿Cómo identificar un psicópata narcisista? Un trastorno de personalidad hace referencia a que las personas experimentan un patrón de pensamiento y comportamiento poco saludables que acaban perjudicando su funcionamiento social, laboral o escolar, es decir, en general su función. ¿Por qué? Porque tiene esta mezcla de factores de pensamiento y factores de comportamiento. Es decir, voy a poner un ejemplo cualquiera. Si yo pienso en hacer el bien y hago el bien, pues bueno, mi pensamiento bondadoso está ligado a mi comportamiento bondadoso. Pero en el caso también de conductas sociopáticas, narcisistas o antisociales, pues también, por ejemplo, la persona puede pensar en hacer el mal y actúa haciendo el mal. Claro, uno en un sentido positivo y otro, evidentemente, en un sentido negativo. En muchos de estos casos, un psicópata narcisista, como los que padecen estos trastornos de este tipo, pues la verdad es que no suelen darse cuenta del problema que tienen y culpan a los demás por aquellos problemas que ellos mismos crean. Es decir, dentro de estos trastornos es increíblemente común que la persona que los padece no solo no los reconozca, sino además culpe a los demás de situaciones que él finalmente está provocando. Y esto es una constante, porque decíamos en la frase de la semana que el narcisista demanda lealtad, pero no da lealtad. Entonces se te puede culpar permanentemente de que tú no eres leal, de que tú a fin de cuentas lo estás metiendo la pata, que no
estás hablando atrás de él, que no estás actuando a su favor porque estás como en su contra, pero él no se da cuenta que finalmente él hace eso o peor, ¿no? Eh, por otro lado, para poder saber si alguien puede compartir rasgos de un psicópata o de un narcisista, esto se debe implicar a que comparten rasgos de estos dos mismos trastornos mentales. Aquí yo estoy teniendo una dificultad porque quiero ser muy claro con ustedes. Existe una diferencia entre el término psicópata y el término sociópata, ¿sí? Normalmente el sociópata es más al que nos vamos a referir, ¿sí? Nos vamos a referir más hacia la parte sociopática que hacia la parte psicopática. ¿Cuál es la diferencia? Muy simple, estoy hablando en términos muy simples, son los niveles de agresión y de violencia, ¿sí? El sociópata puede tener exactamente lo mismo que el psicópata, pero no es violento, no es agresivo, tal vez no mata, no hiere, no golpea, no es una persona que haga daño a los demás de manera tan física. Y en el caso del psicópata, sí, el psicópata es, lo voy a poner en términos muy simples, pues es el asesino a sueldo, es aquellos que están a lo mejor como sicarios, estas partes que son mucho más psicópatas, porque tienen la parte sociopática, pero adicionalmente tienen esta parte como de agresión, de violencia, un instinto agresivo muy, muy desarrollado. Eh, Rápidamente dice, me ha tocado ver en el noviazgo a amigas que no ven eso en su pareja y se casan y ¡zas! Sale el verdadero yo de los individuos. Y a veces es muy tarde cuando suelen darse cuenta, dice Zaida Merina. Tienes toda la razón. Además, acuérdate, hay una frase ahí medio mensa que dice que en el noviazgo es el novio no vio lo que estaba en realidad en el otro. Una forma muy simple porque realmente el enamoramiento pues ciega, ¿no? Dice, ¿los artistas pueden ser narcisistas? Dice Norma Angélica Rodríguez. Sí, definitivamente sí, porque pues traen una serie de rasgos, digamos, como muy protagónicos, muy individualistas, muy de reflectores hacia ellos, aunque evidentemente pues también hay de rasgos a rasgos. Dice, ¿se puede ser más en hombres que en mujeres? Susana Monroy, sí, definitivamente sí. Hay una mayor propensión narcisista en los hombres que en las mujeres, ¿no? Bueno, vamos a seguir. ¿Cómo es un narcisista? Y vamos a empezar haciendo una pequeña definición. Un narcisista se define principalmente por un patrón de conducta que tiende, perdón, a tener una gran necesidad de atención por parte de los demás y que además suele carecer de empatía hacia los otros. Lo que identifica a un narcisista son algunas de las siguientes características. Fíjense qué importante. El narcisista demanda atención, pero es muy poco empático. O sea, yo. Es una persona yo. Yo para mí, atiéndanme, véanme, cúmplanme, resuélvanme, atiéndanme, denme, considérenme. Oye, pero para allá, no, para allá no. Lo cual suele venir acompañado de cierto grado de, lo pongo entrecomillado, egoísmo. No me gusta a mí el término egoísmo en este sentido, porque siento que el egoísmo, bien entendido, es hasta positivo, porque uno tiene que hacer cosas por uno mismo, ¿no? Yo puedo estudiar una carrera profesional desde mi parte más egoísta. ¿Por qué? Porque yo quiero prosperar, porque yo quiero progresar. Lo hago desde mí y para mí. Y eso es egoísta, pero egoísta bien entendido. Por eso a mí el término egoísta no me gusta mucho. Prefiero utilizar dos palabras que me implican una mayor como dirección al término, y es individualistas o
centralistas, ¿no? Él, no sé si ustedes recuerdan, a lo mejor son mis traumas infantiles, que cuando jugamos fútbol o cuando estás jugando básquetbol o incluso prácticamente cualquier deporte, nosotros de chicos usábamos mucho esa palabra. No seas individualista, ¿no? ¿Por qué? Porque vas con el balón, yo estoy a un lado, yo estoy solo y tú estás dribleando para tratar tú de meter el gol. Y le llamábamos a estas personas individualistas. Ese cuate es un individualista, es decir, de él para él. Centralistas, ¿por qué? Porque ellos se viven como el centro del universo, como el centro de lo que les rodea. Entonces, a fin de cuentas son centralistas, individualistas, y si quieres tomar el término egoísta también, aunque ya aclaré que para mí eso tiene una implicación incluso hasta positiva cuando se maneja adecuadamente. ¿Cuáles son las características de una persona narcisista? Punto número 1, una autoestima demasiado alta o por lo menos una autoestima fingida demasiado alta. ¿Por qué digo esto? Porque no siempre un narcisista tiene la autoestima como la manifiesta. A veces ellos mismos utilizan mecanismos compensatorios en donde entramos en el tema de dime de qué presumes y te diré de qué careces. Tú te muestras como muy seguro, pero en realidad eres, como digo yo, un corderito disfrazado de tigre, ¿no? ¿Por qué? Porque estás compensando tus carencias, pero bueno, como manifestación o en realidad es una autoestima demasiado alta, pues son personas que exageran sus logros y sus habilidades personales. Sí, kitibuna la bimbon ellos, sí, kitibuna la bimbon ellos. 2, creencias irreales. Suelen verse a sí mismos en un estatus especial más alto que los demás y por lo tanto muchas veces suelen ver para abajo, pelucean a la gente. La gente es para ellos inferior porque ellos se viven en un estatus superior, incluso a nivel intelectual, a nivel de ideas, de pensamientos, las partes filosóficas, las partes de tal vez concepciones de vida, ¿no? Es que eso es una estupidez. O sea, pensar de esa manera es una idiotez, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo dice, pero la realidad es que, pues bueno, suelen tener esta parte exacerbada de creencias irreales sobre sí mismos. Otra es una necesidad de admiración excesiva. Suelen necesitar que los demás los admiren para validar sus pensamientos idealizados sobre sí mismos, ¿no? Entonces, en alguna medida, ellos buscan afuera el espejo permanente que les esté diciendo cuán maravillosos son. Si reciben este espejeo, pues se ponen como tomatitos muy contentitos y si no, pues llego y los hace jugo. ¿Por qué? Porque buscan necesariamente ese reconocimiento. Otra característica importante es la manipulación. Los narcisistas suelen ser bastante perversos debido a que suelen manipular a los demás para obtener aquello que tanto desean. O sea, aquí no importa a través de que lo consiga, aquí importa conseguirlo. Y no importa que te tenga que manipular, chantajear, tirarme al drama, llorarte, decir que no me quieres, que no me entiendes, que tú siempre estás preocupado por otras cosas, que no me pelas. Y todo esto busca siempre esa aceptación y ese reconocimiento propio. Otra característica importante, por ahí la habíamos mencionado, es la falta de empática, es decir, la falta de conectar con el otro a fin de, como decimos, ponerte en los zapatos del otro. El narcisista a veces puede proclamarse bastante empático, nada más que, con toda la burla que me caracteriza, a la clase en donde se aprende empatía, de a de veras, no fue o se quedó dormido. ¿Por qué? Porque el narcisista cree que el ponerse en tus zapatos es para ver las cosas como él las vería y como él las sentiría.
lo cual demerita y descalifica directamente todo lo que tú sientes y lo que tú piensas. ¿Por qué? Porque se pone en tu lugar, pero pensando en que si tú fueras él y él cómo haría las cosas, y no ponerse en tus zapatos para ver las cosas como tú las ves y como tú las sientes. ¿Sí me entienden? Esa es la diferencia real en la verdadera empatía. Me pongo en tu lugar, pero para ver las cosas como tú las sientes y como tú las ves. No como yo lo haría si yo fuera tú o como si yo estuviera en tu lugar, porque eso descalifica, demerita e incluso pues tiene un contenido hasta un poco soberbio. ¿Por qué? Porque entonces lo que tú estás haciendo está completamente descalificado, porque si yo fuera tú, o mejor aún, tú fueras yo, no estarías en ese problema y harías las cosas distintas. ¿Sí? Y esa es justo la falta de empatía que tienen los narcisistas. Otra es que un narcisista suele monopolizar las conversaciones, así como menospreciar a las personas de su alrededor, debido a que considera que éstas son inferiores a ellos. Básicamente, ¿qué quise decir? Lo de los demás no importa. Lo de los demás no es importante. Lo de los demás no es digno ni siquiera de sus propias atenciones. Estas son algunas de las características. Dice, ¿cómo saber si mienta en esta patología? Si miente, supongo, ¿cómo saber si mienta? Supongo que si miente en esta patología, qué miedo, atenta al tema para estar más alerta en el noviazgo, dice Beatriz Rivera. Pues sí, así es, justamente ese es el objetivo de este programa. Dice, no sienten nada de culpa, ¿verdad, doctor? No estar con una persona así, estar con una persona así, qué horror, dice Nancy Tinoco. Sí, en alguna medida puede ser bastante complicado. Sin embargo, acuérdense, son súper envolventes. O sea, es muy sencillo enamorarse de una persona narcisista, porque te va a envolver, porque con sus recursos lo que va a hacer es justamente hacerte caer para su beneficio. Pero esto no quiere decir que no sean seductores, no quiere decir que no sean románticos, que no sean atractivos. Al contrario, una de las características de la sociopatía es justamente el poder de atracción. Es esa forma cándida que encandila a las personas. Entonces, no es difícil, pareciera que, ay, no, qué horror. No, qué horror, mangos. ¿Por qué? Porque el narcisista y el sociópata suelen envolverte. Al principio te dará grandes satisfacciones, te dará grandes regalos, te hará sentir realmente muy importante, porque te está trabajando para usarte. Y esto es algo que pues, pasa muy, muy a menudo. Mira, les voy a contar un caso. De hecho, vino esta semana. Es una chava que está claramente con un chavo, un hombre muy, muy narcisista, y le estuvo chambeando y chambeando y chambeando y chambeando para ganársela. Y ya que se la ganó, ahora lo único que hace es usarla, abusar de ella. Y como ella realmente ya se enamoró, entonces ahora él utiliza ese enganche que él logró en ella para ahora sacarle, para ahora, digo yo con mis palabras domingueras, para regentearla, porque ahora la regentea, ahora le saca cosas porque ella está pues, realmente bastante enamorada. ¿Cómo identificar ahora a un sociópata? ¿Sí? La sociopatía o psicopatía, acuérdense que yo ya las dividí, me voy a tratar de referir más en específico a la sociopatía, más que a la psicopatía. Se define como una persona que tiene una conducta generalizada con tendencias a despreciar a los demás. Y algunas de las características de esta personalidad tóxica son las siguientes. Punto número 1. No cumplir con las normas sociales. Se brincan las reglas, las normas, la autoridad con una facilidad brutal, y lo que hacen estos individuos es cada día más perfeccionar la manera de brincarse las reglas, las normas, la autoridad, lo establecido y los valores, y de preferencia sin ser cachado.
sin que se le descubra. Entonces, perfeccionan más la forma de no ser descubiertos que el hecho de entender que lo que están haciendo está mal. Esto pasa, por ejemplo, mucho en la adolescencia. Una característica adolescente muy común es justamente, le llamamos nosotros rasgos sociopáticos. Se quieren brincar las normas, la autoridad, las reglas, copiar en los exámenes, volarse clases, copiar los apuntes de otras personas, sacar acordeones, y es formas de brincarse la norma para finalmente satisfacer en ese momento sus necesidades. Afortunadamente, normalmente no se quedan. Estos sí se quedan. Y entonces, pues empiezan a desarrollar justamente personalidades sociopáticas. Por eso, una persona sociópata es sinónimo en muchos casos de incumplimiento reiterado de las normas sociales. Y a veces es de manera abierta. A mí no me importa lo que digan los demás. A mí no me importa que me vean discutiendo contigo en el restaurante. A mí no me importa que finalmente tú me mantengas y que los demás que digan lo que quieran, a mí qué, ¿sí? A mí no me importa pasarme el alto, a mí no me importa robarme en la tienda esto que para mí es importante. Entonces, hay rasgos importantes de brinco sobre las cuestiones normativas. Otra es, decían muy bien hace un rato Beatriz Rivera, mentir y engañar. Eso es lo suyo. Suelen mentir y engañar a los demás para conseguir sus objetivos. Normalmente es para obtener lo que quieren o a veces es para evitar las consecuencias de sus actos. Y esto es algo que un sociópata suele hacer. Siempre engañar, mentir, manipular, tergiversar la información, hacerte sentir culpable a ti. A veces, por ejemplo, los sociópatas hay este trastorno en donde la persona le hace creer a la pareja cosas que no son y son tan insistentes, alguna vez hicimos un programa de eso, que la persona empieza a dudar realmente si hizo o no hizo las cosas. Otra es la impulsividad. Un sociópata emocionalmente suele ser muy impulsivo en sus decisiones. Es de bote pronto, es en caliente. ¿Por qué? Pues porque no mide, porque no está pensando en los otros. El sociópata te puede cortar después de que llevan 5, 10, 20 años juntos, porque no le importa lo que tú sientas. Puede agarrar sus cosas e irse y no regresar en 3 meses, aunque tenga hijos, porque no le importa el sentir de los demás. Es decir, esa es la falta de empatía. Otra es la irritabilidad y la agresividad, que muchas veces son tendientes a este tipo de reacciones. Y este punto es el que yo particularmente enfatizaría, que divide al sociópata del psicópata, ¿no? El psicópata es mucho más irritable, mucho más agresivo, mucho más violento que el sociópata, que puede tener las mismas características sin presentar estas situaciones. Otra característica muy importante del sociópata es la falta de remordimiento. Es decir, los sociópatas no sienten culpa. Yo siempre he dicho que la diferencia entre una persona buena y una persona mala, en muchos casos, es la culpa. ¿Por qué? Porque la persona buena que actúa mal se siente mal y eso es un filtro, es un freno a los comportamientos inadecuados. La persona sociópata o psicópata que actúa mal le vale gorro y por lo tanto puede seguir actuando mal sin ningún remordimiento. Por eso, en la psicopatía y en la sociopatía no hay culpa. Un sociópata puede desfalcar a una viejita, hacerle firmar los documentos de su casa y de su pensión y de sus ahorros, echarla a la calle y no sentir absolutamente ningún remordimiento por la viejita. ¿Por qué? Pues por mensa, ¿no? ¿Para qué se dejó? Ah, pues si no hubiera querido que no firme. Y este es el tipo de cosas que dicen
los sociópatas cuando defraudan, cuando cometen robos o cuando cometen estas grandes tranzas, pues, para no volver a decir fraudes, y que no sienten absolutamente ninguna culpa. Si tú te estás pensando por ahí en algunas personas que es muy común ver estos rasgos sociopáticos, tienes toda la razón y sabemos muy bien hacia dónde nos podemos dirigir en este país, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de remordimiento al hacer las cosas que hacen. Dice Rosalba Durán, ¿son peligrosos? Pues sí, sí son peligrosos porque pues en un momento dado, por sacar cosas a ventaja, te dejan sin casa, te dejan sin ahorros, te dejan sin vivienda, te dejan sin hijos, te dejan, ¿por qué? Pues porque a fin de cuentas es su beneficio, no importa lo demás. Y cuando tienen estos elementos de agresión o de violencia, pues todavía mucho más. En el amor te pisan y tu autoestima es saboteada, sin lugar a duda yo. Digo yo porque así firmó. Sin lugar a duda, el narcisista te va a ir haciendo así, mira, pomada poco a poco, hasta que te aniquila y a veces termina chupándote tu voluntad y tú ya actuando como un autónoma que nada más estás buscando cómo complacerlo o peor aún, cómo no irritarlo, cómo no sacarlo de quicio. Y entonces es de verdad un tema bastante complicado. Los psicópatas o sociópatas y narcisistas suelen mostrar varios síntomas, tanto de uno como de otro. Cuando juntas las características de la personalidad de un psicópata, sociópata o un narcisista, el resultado es una persona que suele buscar el poder y el control, así como buscar el amor y la admiración de los otros para intentarlos manipular y para intentarlos dominar, evidentemente sacando cuestiones en su beneficio. En muchos casos, esta persona se creerá que con esto supera a los de su alrededor y por lo tanto sentirá que está en pleno derecho de tratarlos mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas ellos terminan sintiendo que ellos están bien, como es a su beneficio, pues es lo correcto y de ahí obviamente empiezan a utilizar a las personas. ¿Cuáles son las diferencias, digamos, básicas entre los sociópatas y los narcisistas? La principal diferencia que existe entre estos dos trastornos es que el narcisista actuará de esta forma para poder ocultar muchas veces un dolor interno, en cambio los sociópatas o psicópatas usan sus artimañas para conseguir sus propios intereses. Además, los psicópatas no intentan impresionar a los demás, sino que te usarán para conseguir sus propósitos. Por otro lado, si tratas de lidiar con este cuate, pues lo tendrá él todo calculado para manipular a los demás en favor de sus metas personales. Entonces, bueno, creo que ya con todas las explicaciones que he dado, va más o menos claro que el narcisista no siempre es que tenga este ego, digamos, tan inflado, pueden ser mecanismos compensatorios y necesita atención, cuidado, protección, lealtad, porque él es el ombligo del... Y por otro lado, el sociópata es el que va a utilizar las cosas a su favor. ¿Cómo funciona un sociópata narcisista en la pareja, con la familia o con amigos? En muchas ocasiones, los sociópatas narcisistas suelen identificar muy bien aquellas personas que pueden responder mejor a sus manipulaciones. De hecho, las personas que sufren los ataques y frases de los sociópatas narcisistas suelen tener mucha impresión de que quizá estas personas no es tan buena como parecen a primera vista, pero pues van cayendo y cayendo y cayendo. Y pues algunas veces recomendamos las siguientes alternativas. Fíjense, les voy a comentar rapidísimo. Yo tengo muchos adolescentes sociópatas. Decía yo que es parte de una característica adolescente, pero pues esto se puede convertir en un trastorno específico de personalidad.
Y tengo chicos ya con un trastorno específico de personalidad sociopática. Y son chavitos, solo es un ejemplo, que pueden a la mamá tratar para el perro, ¿sí? Así mal, con insultos, con ofensas, con humillaciones, con agresiones, pero con el papá no lo hacen. ¿Por qué? Porque el chavo ve con quién sí, con quién no. Llega a la escuela, hay una maestra o maestro débil, frágil, vulnerable, barco, y prácatelas. Con ese empieza a adoptar este tipo de conducta. Pero con el maestro rígido, ese replega y se hace para atrás, porque a fin de cuentas, pues no es tanto el sociópata, ¿no? Una de las cuestiones que se recomiendan para lidiar con estas personas es, uno, pues no interpretes los hechos, ¿sí? Darle el beneficio de la duda a un sociópata narcisista no es una buena idea. Si tienes claro que las cosas han sucedido de determinada manera, como tú, objetiva, clara, fehaciente, verazmente lo puedes ver, pues no te dejes influenciar, no te dejes manipular, no dudes de tus propios criterios que tienes cuando empiezas a percibir que algo no anda bien, a percibir que la persona te está manipulando, a percibir que las cosas se están tergiversando para que esa persona quede como el bueno, como la víctima, como el pobrecito, cuando tú tienes la certeza de que de este lado, pues las cosas tienen una forma diferente. Es decir, confía un poco en ti, en tu intuición, en tu realidad, para que no te enganches necesariamente. Por eso, esta reinterpretación de la realidad a través de los mensajes que un narcisista o sociópata te da puede ser una mala idea. Dos, trabaja en tu autoestima y en tu seguridad. A veces tener una relación, sea de la naturaleza que sea, con un psicópata, con un sociópata, con un narcisista, puede conllevar muchos problemas en tu autoestima y tu seguridad personal. Por aquí lo decía una de nuestras chicas que pues hablaba de merma la autoestima. Claro, sin lugar a duda que te merma la autoestima. Por ello, debes intentar trabajar este aspecto en ti para que no te influyan de manera negativa y que no terminen afectando. Es muy común encontrar personas que tienen este tipo de relaciones, vienen a terapia y cuando tú empiezas a reforzar la autoestima en la terapia, ellos empiezan a dar cuenta pues de que el cuate no es lo máximo, no es un ídolo, no es un dios, con mis palabras, lo humanizan, es decir, lo bajan del pedestal maravilloso en el que está y entonces ya pueden estar de igual a igual, ya pueden estar de tú a tú. Entonces ya no es que yo voy a lidiar con el Dios y yo pues con el terrenal de acá, no. Cuando yo lo bajo del pedestal y somos iguales, ¿sí? Entonces ya puedo lidiar contigo y decir, ¿sabes qué? Eso que dices no es cierto. Eso que estás haciendo lo estás haciendo para tu ventaja. ¿Sabes qué? Me estás manipulando o me has venido manipulando. Y el otro es así de, wow, 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 ¿qué onda? ¿Qué pasa? Deja de ver ese idiota, o sea, a mí. ¿Por qué? Porque es común que el sociópata, el psicópata, el narcisista trate de mantenerte aislado o alejado para que no te abran los ojos, para que no haya nadie que pueda quitarte la venda de los ojos y que pueda dejarte de manipular. Y esto es súper común, ¿eh? Te van aislando de manera tal que pues nadie te puede influenciar en mi contra, ¿no? Otra es, pues establece límites. Acuérdate que la clave para hacer que un sociópata, un narcisista, un manipulador no te influya es establecer ciertos límites en la relación. Él querrá misa, querrá decirte, hacer, manipular, jalar, pero si tú pones límites, la persona va a replegar necesariamente. Por supuesto que lo vas a molestar, por supuesto que lo vas a enojar, pero pues vas a poder funcionar mejor a sabiendas de que él está teniendo claro él hasta dónde. Otra recomendación, por supuesto, es con mis burlas,
por favor, ve la película de Pollitos en Fuga y huye de la relación, ¿sí? Si puedes, si es conducente, si lo logras, si hay las condiciones, huye, huye. La relación puede ser muy abusiva, puede ser muy agresiva, puedes haberte aniquilado tu autoestima, tu confianza, tu seguridad, te pudo haber quitado la voluntad, puedes estar viviendo un verdadero infierno. Es importante que empieces a encontrar una manera de dejarla atrás, de salir de esa relación. Incluso cuando se trata de hermanos, de primos, aun cuando se trate de hijos, hay momentos en que hay que poner distancia y tierra de por medio. Por supuesto, como siempre, casi siempre terminamos con esta recomendación, pues acude a terapia. Trabajar estos aspectos en terapia es muy importante porque te van a ayudar a tener la estructura de personalidad necesaria para poder poner un alto a este tipo de relaciones. A veces no se puede huir o no se encuentra la forma de lidiar con un psicópata o con un sociópata o con un narcisista. En estos casos realmente es muy importante pues acudir con un psicólogo, con un terapeuta para que te dé la mejor forma de salir de esta situación conflictiva y que puedas comenzar a tener verdaderamente salud mental. Las relaciones con los demás obviamente pueden ser muy beneficiosas si éstas se desarrollan con actitudes y comportamientos saludables. En el caso de convivir o estar junto a un sociópata, a un psicópata o a un narcisista, los daños pueden acabar afectando tu vida profesional, tu vida personal, tu vida emocional. Es por eso que pues, se recomienda clara y directamente pedir ayuda. Laura Jiménez, buen día, doctor. ¿Podría hablar sobre el PUMOT, el síndrome del quemado? Con mucho gusto, en otra ocasión lo haré, porque en este momento pues ya tenemos que terminar. Recuerden, yo soy Juan Pablo Arredondo, soy tu psicólogo. No dejes de seguirme en mis diferentes redes sociales, principalmente en YouTube, en Spotify, en, en Instagram y en TikTok como psicólogo Juan Pablo Arredondo. Es un placer para mí estar contigo. Nos vemos pronto. Les mando un UGA. Para los que no saben lo que es un UGA, es un fuerte abrazo. Perdón, un gran abrazo. No un fuerte, un gran abrazo. Los veo pronto y que tengan una bonita semana. Hasta pronto.